en el contexto este que me parece interesantísimo, que digamos lo que hace el Ateneo en esta digamos, batería de presentaciones alrededor de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. En este caso, aún más importante, porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos, como pongo aquí en la primera, es que probablemente vamos a aprender más de ellos para lo que tenemos que hacer en sanidad que al revés. Es decir, ahora Europa ha estado aportando cosas interesantes hasta hace unos cuantos años a los Estados Unidos, no en medicina, sino en organización y gestión, en universalización, y ahora los americanos están pegando un salto cualitativo importantísimo en relación a cómo están manejando esta transformación de Obamacare, y por lo tanto, dentro de este ciclo de temas sobre los Estados Unidos, me imagino que es el más fácil, el más espectacular y, como bien dice Stefan, probablemente uno de los grandes legados de Obama. Y le ha salido particularmente bien, tanto técnicamente como políticamente. El origen de esto es que él y otros querían tener un sistema público un poquito a la europea, con un pagador único, en lugar de un montón de seguros privados y proveedores privados, pues con un pagador único. Eso no era posible, eso es lo que intentó la senadora Clinton hace muchísimos años, y entonces se apoyaron en un modelo que estaba en desarrollo por los republicanos en Massachusetts, y por lo tanto pilla a contrapié políticamente a los republicanos, porque empieza a utilizar para una parte, no toda, para una parte del modelo de Obamacare, una cosa que estaban haciendo Romney, el que se presentó contra él, en Massachusetts. Por lo tanto, era muy difícil en un momento pues, contrarrestar eso. Luego podremos hablar un poquito de qué es lo que puede pasar con la posible digamos, irrupción de Trump y de otros en todo el panorama pero yo no creo que va a haber, ya hablaremos más de eso, no creo que va a haber una trumpinación de la sanidad en los Estados Unidos. Creo que básicamente esto ya no tiene vuelta para atrás. Pero lo que sí creo que es muy importante es que lo que están haciendo nos da muchísimas pistas a lo que hay que hacer en Europa y concretamente en España, y espero poder explicar eso. Por lo tanto, es interesante como ciclo de lo que han hecho los americanos, pero en este caso es aún más interesante por lo que podemos aprender de ellos en la línea que están siguiendo. Todo el mundo tiene los mismos retos, no voy a entrar en mucho detalle sobre esto. Tenemos retos demográficos, epidemiológicos, unos ciudadanos además correctamente exigentes, una medicina muy compleja, muchísima fragmentación en el modelo asistencial que ofrecemos y problemas obviamente de financiación del sector. Todo eso ocurre en un contexto en el que la expectativa de vida es la que es absolutamente espectacular. Los más jóvenes aquí sí van a llegar a 100 años y como ya sabéis, habréis oído muchas veces, un bebé nacido hoy ya está calculado probablemente 105 años, por lo tanto, en España. Por lo tanto, eso es buena noticia. La mala noticia de eso es que a partir de los 60 o 65 años, esas personas van a vivir o vivimos con muchísimas enfermedades crónicas, convivimos con ellas. Y el sistema no está montado en absoluto para eso, no está montado para esa gráfica. Esto es lo que ha ocurrido y está muy bien que haya ocurrido, pero el sistema de salud que tenemos no está sincronizado con este panorama. Entonces tenemos que hacer una cosa muy diferente entre todos. Solo para daros un ejemplo, esto es lo que ocurre en Euskadi, pero básicamente ocurre en todos los sitios del mundo, en Estados Unidos también. Es una repetición de un estudio en los Estados Unidos, pero para que veáis a qué velocidad va
esta epidemia de, en este caso, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Podéis ver que hay como poco en 1992 y ya solo en 2007 ya hay casi un 10-12% de personas con diabetes. De hecho, en España hay ya un 12 un 13% de personas con diabetes, etc. Entonces, cuando hablo de enfermedades crónicas, para aquellos que no son esas enfermedades incurables con las que podemos convivir si las manejamos, las gestionamos bien, son respiratorias crónicas, cardíacas crónicas, enfermedades mentales de muchos tipos, diabetes, hipertensión, etc. Entonces, es prácticamente el 80-82% de las consultas que hoy se han hecho en la atención primaria en Cataluña y se deben a algún tipo de problema con enfermedad crónica, incluido las que están ocurriendo en los hospitales, que son enfermedades crónicas descompensadas. Bien, no las estamos manejando bien porque no estamos preparados para esto. Entonces, hay como una desincronización entre el modelo asistencial que tenemos, que no es la culpa de nadie, y lo que ha ocurrido en la epidemiología en la calle. Entonces, los americanos y Obama, pues obviamente, por más razones que esas, pero esas son unas, pero hay que añadir otra razón, que sabemos que la mayor parte de los pacientes, digamos, no son muy caros, pero hay un 4 o un 5% de estos pacientes que usan el 50-55% del presupuesto. Entonces tenemos el presupuesto de Cataluña, el presupuesto de todo Euskadi, el presupuesto de España, y hay un 5% de personas que son estos enfermos con muchas enfermedades, que toman muchos medicamentos, que vienen 1000 veces a urgencias, etcétera, que usan el 50% del presupuesto. Y no los estábamos manejando de una forma especial. Y una de las cosas que estamos aprendiendo todos es a manejarles de una forma especial. Esa demografía y esa cronicidad hace que haya una demanda de +4 todos los años. Es decir, todos los años el sistema de salud necesita encajar una demanda de +4%, sobre todo por esa cronicidad, ese envejecimiento de la población. Entonces, no hay ningún sector que tiene un envite de ese tipo. Y a pesar de eso, estamos recortando. Es decir, no solo está desincronizado el modelo, sino que además de tener más demanda, estamos recortando el sector. Entonces, es evidente que se está tensionando en exceso el modelo, este es el caso en España, pero en Estados Unidos está pasando también. Esto es el análisis muy rápido de lo que vamos a vivir todos los que estamos aquí, que es básicamente una demanda brutal, unos recursos que hasta ahora iban como en la línea azul, subiendo más o menos aguantando, pero lo que es realista esperar es la línea verde. Lo que es realista esperar en términos presupuestarios, que sea la consellería aquí o el nivel de presupuesto en España. Y esa curva verde crece un poco. Desde el 2009 ha ido bajando, pero ahora por lo menos la ponemos como que está creciendo un poco. Suponiendo que el país, España, crece a 1,5-2%, pues podemos ver que va a ir creciendo algo, pero nunca para compensar la demanda que está teniendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los americanos y tenemos que hacer todos nosotros? Pues tener un modelo muy diferente. Y ya sabemos cuál es ese modelo, tenemos la solución de cuál es el modelo, pero es difícil la transformación para llegar a ese modelo. ¿Por qué? Porque obviamente si esa curva verde es el dinero que vamos a tener y la demanda es la línea roja, necesitamos hacer algo muy diferente. Y Obamacare es esa diferencia. Obamacare es qué es lo que van a hacer los americanos para enfrentarse a eso. Además, en su caso, estaban ya utilizando el 18% de su riqueza, del Producto Nacional Bruto. Nosotros en el sistema público un 6,5-7% y con la privada un 9% de la riqueza en España se utiliza en sanidad. Los americanos el doble o más del doble.
entonces sabían que tenían peores resultados que nosotros y usaban el doble de presupuesto. Y además tenían a casi 40 millones de americanos sin cubrir. Eso obviamente pues es una situación como para que cualquier presidente intervenga, y de hecho todos los presidentes americanos desde el año 50, desde Eisenhower, todos han intentado entrarle a este tema, porque sabían que el modelo estaba equivocado. El que lo ha logrado es Obama, haciendo una serie de cosas tanto políticamente como técnicamente. Aquí conozco varias personas, Juan Carlos Contel y otras personas que están en la sala, sabemos que desde hace años que los americanos y nosotros, y casi prácticamente todo el mundo, está ofreciendo, intentando hacer una medicina del siglo XXI, hipertecnológica, hipercompleja, con un chasis de 1970. El chasis que se hizo, que está muy bien, luego que mejoró Ernest Young, etcétera, con la ley, pero básicamente el chasis está viejo y no puede con esa demanda, no puede. Entonces hace falta rejuvenecer el chasis. Obamacare es un rejuvenecimiento del chasis, hacer una cosa diferente con el chasis. Además, que no es nuestro caso, porque nosotros hemos universalizado, aunque algunos quieren desuniversalizar ahora, hemos universalizado la sanidad, y prácticamente todos los países europeos tienen una cobertura al 100% de su población. Sin embargo, los americanos no, y el drama está que cuando no estás cubierto en sanidad y tienes un cáncer, un infarto, un problema renal o una enfermedad crónica muy cara, o incluso un problema en la boca o un accidente, pues entras en bancarrota en Estados Unidos. Y entonces las bancarrotas americanas no son porque me ha ido mal el negocio, o porque me han engañado, o porque he perdido en Las Vegas todo mi dinero. Eran por factura sanitaria. Las familias, bancarrota, 63% de ellas por factura sanitaria. Entonces Obama decide que esto es inaceptable y obviamente él entra. A la vez, podéis ver aquí una gráfica que yo creo que es muy interesante, porque nosotros no la presentamos normalmente así en otros países. Presentamos todas las enfermedades, ahí veis, esto es lo que matan a los americanos. Entonces las enfermedades cardiovasculares, luego el cáncer, me salto a la cuarta, de las enfermedades respiratorias, accidentes, ictus, etc. Entonces, como podéis ver, son todas enfermedades. Pero de repente han metido han usado, creo que por equivocación, la palabra errores médicos, son simplemente eventos que no deberían de estar ocurriendo en el sistema de salud, y son la tercera causa de muerte. Es decir, todos tenemos un enorme problema con la calidad asistencial. Y hoy, en España, no sabemos, porque se ha ignorado en esta legislatura, cuál es realmente la tasa de errores que se están dando en el sector. Porque esto es algo, obviamente, que tienen que estar mirando las administraciones, que exige transparencia, existe otro tipo de gobernabilidad, y no sabemos. Pero en Inglaterra y en Estados Unidos la tercera causa de muerte son eventos en el sector que no deberían de estar ocurriendo y que ocurren. Y ya veis que se están muriendo 250.000 americanos al año por ese tema. Entonces, obviamente hay que hacer algo. Y eso también tiene que ver con el modelo. No es solo un problema de que hay médicos haciendo errores, no es que el modelo asistencial está tensionado a tal nivel que ocurren cosas que no deberían de estar ocurriendo. Bien. Que de la determinación de Obama, por lo tanto, digamos como, si queréis, demócrata, socialdemócrata, etcétera, es hacer frente a la desigualdad, cosa que él vio con su madre de crío, y de repente eleva el tema salud en contra de lo que le estaba pidiendo muchos asesores que no lo hiciera, mete el tema de salud en el centro del debate político, cosa que yo creo que es muy interesante. En España pues no está completamente en el centro. ¿Por qué? Porque no tenemos ese nivel de desigualdades, pero allí ya veis, entre la mortalidad, el enorme gasto que tenían, y además que tienes 40 millones de personas
sin cubrir, pues evidentemente tenían que hacer algo. Y él decide hacerlo. Podría haber hecho otra cosa, pero decide entrarle a salud. Entonces, en Estados Unidos tenemos una expansión, Obamacare es una expansión de la cobertura, es universalizar a todos los americanos en la medida de lo posible para que tengan acceso y no haya un 63% de americanos en bancarrota por temas de salud, y reformar el modelo asistencial. Obamacare es las dos cosas a la vez. Voy a cubrir a los americanos y además voy a reformar y transformar el sector. En Europa, en teoría, hemos ya logrado desde hace años la cobertura y tenemos universalización y tal, aunque en esta legislatura han pasado cosas, yo creo inaceptables, de desuniversalización, pero y en otros países no ha ocurrido, menos en Grecia, etcétera. Pero básicamente yo creo que lo que es importante es mantener la cobertura universal que hemos tenido y recuperar eso, pero sobre todo lanzar una reforma. Y en esa combinación de ellos reforman, nosotros reforman, tenemos mucho que aprender juntos y en eso andamos. Entonces, para explicar Obamacare y no entrar en un modelo que es muy, muy complejo el americano, voy a intentar ser breve. Entonces, Obamacare está en la raya azul, es una ley, 2010. En política de salud decide intervenir para universalizar y reformar. Y escriben lo que es la ACA. La ACA es digamos, el resumen de la reforma americana, que en términos populares se llama Obamacare. Eso es una intervención legal, una nueva norma para atender a los problemas que... Luego hay una serie de cosas en esa norma también sobre la financiación, y luego hay una serie de cosas sobre el modelo de prestación, a nivel del modelo de prestación, en la raya verde, y acabaré diciendo 3 o 4 cosas de cuál es la consecuencia de esas 3 fechas sobre el paciente, qué es lo que ha hecho con el paciente esas intervenciones. Habla indirectamente de que cuando un gobierno interviene y lo hace bien, consigue buenos resultados en una serie de cosas. A veces los gobiernos intervienen y no consiguen buenos resultados. En este caso, los resultados son positivos. En un país donde no se quiere gobierno, incluso parte del Partido Demócrata no quiere mucho peso, como sabéis, de Washington, etcétera, pero sobre todo los republicanos, pues básicamente lo que se espera es que el mercado o la sociedad civil consiga organizar las cosas sin mucha intervención de gobierno. Obama dice que eso no funciona y, por lo tanto, hace una intervención de gobierno. Hay más gobierno, es casi una intervención europea. Hace entonces cosas en la financiación también y tal. En la parte política lo que hace es, por resumir, 2 cosas muy, muy grandes. Es decir, todos los americanos tienen que estar cubiertos con un seguro y, por tanto, tienen que salir a buscar en unos mercados que se organizan virtuales, tienen que asegurarse. Si no se aseguran, habrá consecuencias en sus impuestos. Es decir, estarán castigados en sus impuestos si no siguen la ley de tener una cobertura sanitaria, digamos, comprarse una cobertura sanitaria. La otra cosa que dice, que es muy poderosa, es que los seguros no pueden rechazarle a una persona por su condición de enfermedad. Si eres diabético, te tienen que coger. Y si te vas de un estado a otro y tienes que cambiarte de seguro, de un seguro privado a otro, no te pueden decir que no. Antes sí podían decir que no, ahora no te pueden. De hecho, en España, un seguro, a partir de los 65 años, ahora te puede decir que no. En Estados Unidos, no. Por lo tanto, es muy, muy igualitaria esa ley. Otra cosa es los trucos o no trucos que hacen los seguros para, digamos, hacer cierta selección adversa. Pero básicamente eso es lo que dicta la ley. Y por tanto,
hay una muy buena cobertura legal para las personas cuando alguien les intenta rechazar o no en un seguro. En la financiación diré 2 o 3 palabras porque es muy, muy importante lo que está ocurriendo en la asignación de recursos entre el que paga, que sea público o privado, que sea un seguro público o un seguro privado, el que paga en los Estados Unidos está pagando de una forma diferente, y lo explicaré. Y en la raya verde, en la prestación, está ocurriendo un nuevo modelo organizativo que es algo que también estamos haciendo en Europa. En Cataluña también se está haciendo muchas cosas en esa dirección, y básicamente lo que podréis ver es que se va hacia un modelo muy, muy diferente. Bien. No voy a entrar en el detalle de esto porque es un lío, pero básicamente para que tengáis una idea, el 42% del presupuesto en Estados Unidos, de ese 18% del presupuesto, está en manos públicas, Medicare, Medicaid, y el resto es privado. Los dos, tanto lo privado como lo público, están sometidos a la ley de Obamacare. 3 grandes logros ya en 5 o 6 años de camino. Uno, se consigue cubrir 20 millones de americanos que antes no estaban cubiertos, por lo tanto hay menos de esas bancarrotas. La gente tiene acceso a servicios. Un control del gasto interesantísimo, es decir, ¿os acordáis que estamos con más demanda y un poquito solo más de dinero y de recursos? Por lo tanto, uno tiene que estar controlando el gasto en el sector, y se ha conseguido frenar el aumento del gasto en los Estados Unidos. Es decir, no solo está cubriendo ya la mitad de España, 20 millones en salud, sino que además está frenando el aumento del gasto. Sigue subiendo el aumento del gasto, pero se está frenando por primera vez en 50 años. Y 3, una nueva forma de asignar recursos entre el que paga y los que proveen, para asegurar más calidad por los temas de calidad que hemos dicho antes. Me voy, por lo tanto, a la segunda línea que hemos dicho antes, a la de financiación en cuanto a asignación de recursos. Hoy, aquí y allí, y en prácticamente toda la tierra, financiamos actividad. Yo, por ejemplo, como consejero del País Vasco, financiaba cirugía en centros públicos en general, obviamente, y algunas cosas de listas de espera en centros privados. Lo mismo en Cataluña y en otras partes. Pero no sabemos exactamente el valor que nos aporta. Sabemos que se ha hecho una cadera, una prótesis de cadera, una apendicitis, una intervención ginecológica, pero no sabemos el valor real que ha aportado, no sabemos el resultado final de ese proceso asistencial. Entonces andamos pagando actividad, volumen, pagamos volumen. Y como además nuestros parlamentos y el americano y otros te marean mucho con tienes que conseguir más volumen y las listas de espera, pues sigues comprando volumen al que sea, para quitarte las listas de espera encima. Y entonces lo que ocurre es que no sabemos los resultados. Y uno de los grandes cambios en Obamacare, y que ya se está operando en distintas partes de España y en Europa, es en lugar de solo pagar por eso, es pagar por valor. Y el valor quiere decir calidad. Y empezamos a saber medir mucho más la calidad. Y voy a usar un ejemplo para que me entendáis. Si yo me voy a hacer una prótesis de cadera, y estoy en un modelo que solo contrata actividad, el que ha pagado va a saber que me han hecho una cadera y me he ido a casa con la prótesis de cadera. Pero no sabe lo que me va a pasar, no sabe lo que me ha pasado en los 90 días después. Lo sabe algo el paciente y tal. Entonces, y lo sabe algo igual el médico de atención primaria, el rehabilitador, pero no sabe lo que ha pasado en los 90 días. Bien, pagar por valor, y eso es lo que están haciendo los aseguradores públicas y privadas, es yo ya no te pago solo la cadera, te pago la cadera y los 90 días. Yo quiero saber lo que le ha pasado a esa persona en esos 90 días. ¿Le has hecho la operación? Genial.
y yo te voy a seguir, pero quiero saber lo que le pasa. Y eso es valor. Entonces yo quiero saber cómo le ha ido, qué resultados está teniendo, etc. Y lo mismo en diabetes, y lo mismo en ictus, y lo mismo en prácticamente cualquier enfermedad. Entonces, para que se entienda, vamos a estar oyendo la palabra valor en los próximos 10 años, sobre todo gracias a los americanos, gracias a Obamacare, porque eso es lo que se va a empezar a hacer, obviamente, en toda Europa más y más. Quiere decir que tenemos que saber lo que ha ocurrido en esos 90 días a esa persona a la que se le ha hecho una prótesis. Y de momento no sabemos. Entonces, vamos a pedir información, tanto los clínicos como el pagador, para saber qué ha pasado en esos 90 días. Fijaros, para que veáis cómo va a ir la cosa, este es el plan americano. De momento, el 80% es pagar actividad, ya este año pasado, y el 20% es contratar valor, lo que hemos dicho ahora. Pero se invierte dentro de 4 años, la parte de aquí es 2019, 2020, va a ser al revés. El 85% del presupuesto está contratando la cadera y los 90 días, y solo el 15% del presupuesto va a estar contratando solo actividad. Entonces os podéis imaginar que está cambiando el incentivo y desincentivos en el sector para obligar a la medicina a hacer las cosas de una forma diferente. Y para eso hace falta otro modelo asistencial, no el que tenemos. Yo no puedo, si sigo con el ejemplo, hacer un buen seguimiento de la cadera operada y los 90 días en un modelo fragmentado, donde la primaria hospitalaria no se hablan, o donde no sé lo que le está pasando al paciente una vez que le he dado de alta, o no tengo un sistema de enfermería comunitaria para ir a su casa a ver si necesita algo, etc. Entonces, como tenemos un modelo fragmentado en general, la forma de financiación nos va a obligar a tener un modelo coordinado y integrado. Y por lo tanto, la medicina y la gente que presta va a tener que reformarse. Y por eso muchos de los que estamos aquí andamos diciendo, vienen los cambios más importantes los últimos 40 años. Eso está clarísimo. Y en Obama ya están los cambios más importantes los últimos 80 años en Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No sé si hay pagadores en la sala, gente que lleva seguros, gente que tal, pero fijaros, la parte de arriba, el siglo XX, ha sido, pues, los prestadores, los clínicos, tenían, pues, bastante fuerza en el control de lo que se hacía. Y los pagadores no tenían mucha. Simplemente contratas cosas, actividad, etc. Pues ha cambiado, está cambiando. Los pagadores van a tener más fuerza y los prestadores menos. Porque el pagador ahora quiere esa integración. Y si eres un seguro público o privado, para cualquiera de los dos, lo que quieres es que las personas que estés cubriendo tengan la opción de recibir esa cadera y 90 días y no la opción de que solo las hagas la cadera. Bien. ¿Qué resultados están teniendo? Esto se llama The Alternative Quality Contract en una de las aseguradoras, pero podéis ver cómo se desaceleran los gastos cuando se contrata así en prácticamente todas las cosas que se hacen en un hospital, con el equipamiento, con la imagen, etc. Esto es, para aquel que le pueda interesar, un resumen de cómo está yendo eso en uno de los estados, concretamente en Massachusetts, y cómo se están ahorrando con estas nuevas formas de trabajar dentro de Obamacare el gasto médico y los resultados. Entonces, estamos en un momento muy, muy interesante donde tengo mejores resultados, menos gasto y cubriendo más gente. Eso sí que es en parte la cuadratura del círculo, pero se está consiguiendo eso en Obamacare. Bien, sigo entonces con la tercera línea, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces para poder hacer esa cadera y 90 días? Están apareciendo pues, distintos modelos organizativos nuevos. La más importante son lo que se llaman ACOs,
Accountable Care Organizations. Estas organizaciones, ya hay 750 de ellas, que están cubriendo unos 30 millones de americanos, y están ya apareciendo en todos los lados. Estas ACOs lo que hacen básicamente es organizan la atención para poder prestar atención integrada. Y por lo tanto es médicos de atención primaria, hospitales y otros servicios que se ponen de acuerdo, farmacia, etc., para poder ofrecer al pagador esa cadera con 90 días, o esa diabetes controlada en el tiempo, o esa hipertensión controlada en el tiempo. Bien. Entonces, no entro en muchos detalles porque podemos encontrar distintos sitios donde ya se ve el ahorro. Podéis ver aquí, estos son 372 millones de ahorro en unas ACOs aquí, se llaman las ACOs pioneras hace 3 años y ahora hay muchos más. Aquí otros resultados de mismo tipo, pero ya dentro de Medicare, la parte pública, el otro era privado, pero da igual. Las dos están poniéndose las pilas para empezar a ofrecer otro modelo de cuidados. Entonces ya seguros privados, estos Blue Cross Blue Shield, esos que tienen el Total Quality Contract, pues podéis ver que están disminuyendo los ingresos hospitalarios, están bajando las visitas a urgencias, 2% de tasas de reingresos de pacientes crónicos, y el gasto clínico está bajando. ¿Por qué? Por una cosa muy, muy simple, y me voy a otra de las... Están evitando que la gente aparezca en urgencias y ocupe una cama, lo que se llama medicina proactiva en lugar de medicina reactiva. Si tú tienes organizado una organización integrada que sabe cuál es su población y que tiene que intervenir proactivamente sobre su población, empiezas a controlar, por ejemplo, un diabético antes de que aparezca descompensado en urgencias. Y la parte de urgencias es la parte más cara del sistema. Y un 20% de esas personas que aparecen en urgencias van y ocupan una cama, que es la segunda parte más cara del sistema. Entonces, ¿por dónde está el ahorro? En hacer medicina proactiva, controlar a las personas antes de que se compliquen. ¿Y cómo hago eso? Pues digitalizando y controlando las cosas a distancia, medicina no presencial, mandando información para atrás y adelante, empoderando el paciente, integrando la atención primaria y la hospitalaria y servicios sociales, haciendo muchísima más, invirtiendo muchísimo más, obviamente, en todo el tema digital, haciendo la historia clínica electrónica, permitiendo que todos los catalanes, en este caso todos los americanos, en estas organizaciones, que no es todo Estados Unidos ni mucho menos, pero que en muchas organizaciones ya tengan acceso a sus últimos resultados de laboratorio o la imagen que quieren contrastar con otro médico. ¿Por qué no? Es suya. Tienen derecho a tener esa información y, por lo tanto, haciendo una batería de cosas como las que acabo de explicar, aparece un modelo que te permite hacer medicina proactiva en lugar de estar esperando en lo que llamamos, en los últimos 50 años, lo que hemos hecho todos los países, que es medicina de rescate. Más o menos es esperar que se te estropee algo y entonces te atiendo. Y como es muy caro hacer ese modelo, lo que se está haciendo es otra cosa. Y se va a pagar esa otra cosa. No solo está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en muchos más sitios. Estas son las palabras donde está ocurriendo ese modelo a nivel de prestadores y es muy, muy interesante y lo estamos siguiendo entre todos para aprender. Entonces, ¿qué implica todo esto para los pacientes? Y con eso acabo. Pues, primero, si eres un americano que no está cubierto y que ibas a ser uno de esos 63% de bancarrotas, pues ya no. Entonces, aunque sea solo por eso, Obamacare es cubierto. Y probablemente antes de irse a Obama habrá 30 millones de americanos cubiertos. Pero además, pues la inversión en una historia clínica digital. Muchísima teletodo, que llamamos. Teletodo quiere decir telecuidados, telemedicina, telemonitorización, poder saber cuando un paciente se está descompensando, cuando no está contigo, porque te está mandando información telemáticamente, y así puedes intervenir, mandar enfermería comunitaria a casa, etc. Todo proactivo, siempre que puedas hacer algo antes, lo haces antes.
muchísimo más coordinación e integración de servicios sociales y sanidad. Es evidente que esos dos mundos ya tienen que convivir y no ser dos mundos separados. Activar a los pacientes, por ejemplo, para que os hagáis, en España tenemos 22.000 pacientes activados entre todas las comunidades autónomas y hacen falta 400.000, entonces nos queda un rato de activación, pero es muy interesante porque un paciente activado al que se le ha enseñado a manejar su diabetes, su hipertensión, su asma, lo que sea, tiene muchos mejores resultados que aquellos que dependen de su médico, entre un 20% y 22% más barato. Prescripción electrónica, entonces no entra, ya veis que hay una batería de medidas que se pueden ir estructurando y que hemos estado haciendo, pero para poder hacer esa medicina más proactiva. Y fijaros lo que ha pasado, porque hay gente, en este caso los republicanos, que decían que iba a ser un desastre, que cómo vamos a cubrir a casi 38 millones de americanos, si queréis casi toda España, con un nuevo sistema y que no pase del 18 al 25% del Producto Nacional Bruto americano. Pues no ha pasado. Y decían la segunda cosa, y iba a ralentizar la economía americana. Mirad lo que ha hecho la economía americana. Con Obamacare desde el 2010 crece. Entonces no ha habido el impacto negativo sobre la economía americana de Obamacare, de cubrir a la gente, de montar un nuevo modelo organizativo y de estar organizando las cosas para que no ocurran todas esas bancarrotas y esas inatenciones. Entonces es muy interesante que los argumentos que se estaban utilizando para que no hubiera Obamacare se han ido cayendo y tal. Los resultados son mejores, el gasto no está creciendo como estaba creciendo antes y se están consiguiendo mejores resultados. Por lo tanto, es evidente que eso va a seguir. Y estas transformaciones obviamente no hace falta que sean sexys. Esto no va a aparecer en las noticias. Hacer una transformación de este tipo en España, en Cataluña, en Euskadi, en Madrid, pues no está en las noticias. Lo que está en las noticias es estas historias, o que hemos hecho un hipertrasplante de 7 cosas, o que hemos hecho, digamos, algún descubrimiento en un medicamento o en alguna tecnología, etcétera. Sin embargo, lo que va a salvar la sanidad americana y la sanidad española y las sanidades europeas es un nuevo modelo de atención, una transformación del sector. Y por lo tanto, lo que es importante es que los partidos políticos, salga quien salga en las elecciones dentro de un mes, básicamente lo que hace falta es que no solo le pongan algo más de dinero a esto, a la sanidad, que está infrafinanciada, en la medida de lo posible, pero sí, sobre todo, que lancen una transformación que se parezca a la que hemos hablado. Y simplemente para acabar, es muy, muy interesante, y yo quiero acabar con Robert Kennedy, que solo aquellos que se atreven a fracasar, digamos, de forma importante, pueden conseguir grandes logros, y eso es lo que ha pasado con Obamacare. Es decir, el riesgo político era enorme, tanto interno como externo con los republicanos era enorme, y sin embargo ha salido bien ese. Y yo creo que hemos asistido estos 4 años en el cambio más importante de la sanidad americana en los últimos 80 años. Nos toca a nosotros hacer eso, y no creo que va a haber una trumponización de la sanidad americana en la siguiente legislatura. Gracias. Muchas gracias, doctor Bengoa. Me ha gustado el acrónimo de Unidades Responsables de Cuidados, porque es el acrónimo de la Autoridad Catalana de la Competencia, que es muy crítica con cualquier contubernio público y no el libre mercado. Pero aquí yo creo que los americanos han conseguido combinar las dos cosas. Bien, se abre el turno de intervenciones. Me habría jugado algo a que serías el primero. Adelante. ¿Tenéis micrófono? Sí. Según tengo entendido, por lo que he leído, el Obamacare en un principio tenía que ser muy diferente lo que quería el Obama de lo que ha sido finalmente. El Obama quería una sanidad pública,
pero hubo muchas discusiones con las empresas privadas, con las farmacéuticas, con las empresas de seguros y todo eso, con los bancos, y al final ganó la propiedad privada y salió el Obamacare. Entonces, claro, usted nos ha dicho, lo único que nos ha dicho, que eso está muy bien porque tienen un sistema nuevo de sanidad que es integral más o menos y tal, pero ha escamoteado todo el funcionamiento, porque eso es un gran negocio. Y no lo digo yo, si alguien quiere, últimamente he leído en la revista electrónica sinpermiso.org, hay un artículo de John Houston que habla del fracaso y el desastre que es esto en Estados Unidos. Es un gran negocio. Incluso el gobierno no puede negociar con las farmacéuticas los productos a la baja, según tengo entendido. Entonces, claro, ¿quién ha ganado? ¿Cómo funcionan con las aseguradoras? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se hace el financiamiento? ¿Qué da el Estado a todo esto? Todo eso, que es la base, se ha escamoteado. Y ahora están en las conversaciones que están en Europa, en el TTIP, se está intentando introducir este nuevo modelo privatizador, porque esto es desmontar toda la sanidad pública que se tiene en Europa y introducir la sanidad privada. ¿Y esto cómo afecta a las desigualdades sociales? Tratan igual a unos a los otros, las trampas que hacen las aseguradoras, los tribunales internos que deciden, internos privados que deciden en caso de conflicto. Entonces todo eso se ha escamoteado absolutamente, que eso es la base, eso es lo importante. A mí que me digan que esto de integral y tal, mire, a ver, eso hay que discutirlo mucho y verlo en la práctica, que es muy bonito maquillar las cosas de esta manera, pero hay mucha gente que dice que es un desastre. Incluso el Sanders dice que es un desastre, incluso el otro, el republicano, dice que es mucho más barato, es mucho mejor, está defendiendo el público antes que el privado, cuando lo defiende el candidato republicano. Muy bien, pues gracias. Veo que le he convencido. Yo he tenido bastante cuidado en estas presentaciones de presentar resultados, no mi opinión, que es bastante importante porque igual que cuando se atiende a un paciente hay resultados positivos o negativos en un paciente, pues en un sistema de salud también hay resultados positivos o resultados negativos. Cuando uno mira los estudios que están saliendo en relación a todo lo que he presentado, los resultados son positivos. Si hay 20 millones de americanos cubiertos hoy que no estaban cubiertos, no los hubieran cubierto los republicanos. Eso yo creo que hasta usted podrá confirmar eso, si no lo hubieran hecho. De hecho, llevamos 50 años dejando no cubrir a casi 38 millones de americanos. Por lo tanto, en términos de resultados, el sistema es menos desigual que antes. Es el primer resultado. Segundo, en términos de resultados de frenar el aumento del gasto, que ellos lo están consiguiendo y nosotros todavía no, nosotros lo conseguimos hacer con recortes, que son dos cosas diferentes. Es decir, tú agarras aquí Montoro y recorta. En cambio, ellos están consiguiendo frenar el aumento del gasto con un nuevo modelo organizativo, cosa que yo creo que es muy, muy interesante. Y he querido demostrar que esos modelos organizativos están teniendo esos nuevos resultados. Entonces, los pacientes, en términos de satisfacción, están más contentos. Pues obviamente, las personas que tienen cobertura sanitaria están bastante más contentos, ellos y sus familias, porque si hay algo que creo que no nos preocupa aquí, porque lo damos por supuesto todas las mañanas, es que crees y te da muchísima seguridad personal levantarte en un país, España, donde tienes una sanidad pública y una educación pública en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué es lo que esa seguridad ha aparecido en los Estados Unidos? No era antes, no existía antes. Es decir, en España no se va a la bancarrota por temas sanitarios. Y esperemos no ir hacia una línea desigual. Lo que sí es cierto en lo que usted dice, que parece que hubo algunos, digamos, negociaciones con la industria farmacéutica para llegar a un acuerdo de que aportaban al cambio cosas, bajaban precios,
mientras no se les estuviera controlando absolutamente todos los precios, pero que no se empezaba a poner todas las barreras, ni de parte de los seguros, ni de parte de la industria farmacéutica, ni de parte de la industria tecnológica, digital, etcétera, en contra de este cambio. ¿Y eso qué es? Eso es, para mí, eso es simplemente la famosa frase de que la política es intentar hacer lo que puedes hacer en ese contexto, en ese momento. Él sí dijo que quería un modelo, como usted dice, público, y si hubiera obtenido pues más apoyo o la fuerza política para hacerlo, hubiera habido un sistema mucho más, sistema nacional de salud. Pero no podía, entonces hizo lo siguiente mejor, pero no lo dejó como estaba, que era un desastre. Bien, Bloomberg valora la eficiencia de los diferentes sistemas sanitarios en el mundo en el ranking Most Efficient Healthcare. Singapur encabeza esta lista. Singapur, con el mejor sistema sanitario según Bloomberg, tiene un modelo esencialmente privado. Entonces, ¿por qué si a través del libre mercado y la responsabilidad individual se puede conseguir un buen sistema sanitario, los demócratas cada vez apuestan más por un sistema público que claramente no respeta la libertad individual? Los indicadores del estudio de Bloomberg son prácticamente del Tea Party. Por lo tanto, son indicadores que intentan justificar que un modelo privado es mucho mejor que uno. Entonces colocan a Singapur encima. En términos de resultados de salud no es el caso. Por lo tanto, el estudio de Bloomberg no es un estudio serio y además no lo utilizamos, por lo menos los que estamos en el sector, como un estudio digno, comparativo con los que pues, si usamos otros de la OMS y algunos de Harvard. Por lo tanto, no quiero empezar a decir qué es lo que está mal con los indicadores que usa Bloomberg para medir los distintos modelos, porque el punto de partida es completamente, digamos, sesgado. Y además se la ha derrumbado técnicamente por muchos autores. Por lo tanto, pero vamos un poquito más al fondo, aparte del estudio. Creo que he explicado que los Estados Unidos es un modelo que quiere, incluso el Partido Demócrata, hasta el año 2010, que creían que el mercado iba a solucionar el tema de la sanidad, que el mercado se autorregula. Lo que pasa es que yo creo que hemos aprendido todos desde la crisis de 2008 que el mercado no se autorregula, y no hablo solo del de sanidad, el mercado no se autorregula. De hecho, Greenspan entró en crisis, que era el de la Reserva Federal Americana, entró en crisis porque después, ya con 70 y pico años, siempre creyendo en el dogma de que el mercado se autorregula y que lo puedes aplicar digamos, en el mundo en la economía, digamos, productiva, pero que también lo puedes aplicar en sanidad, también lo puedes aplicar en educación, etcétera. Pues el mercado no se autorregula y entramos en crisis. Pues si el mercado se hubiera autorregulado, no hubiéramos tenido la crisis del 2008. Si la banca no se autorreguló. Entonces, eso aplicado ya a la sanidad, pues en los Estados Unidos, si hay alguien que lo ha probado durante 50 años, es mercado en los Estados Unidos, a ver si se pero no se autorregula. No, era un mercado donde había casi 40 millones de americanos que no se podían subir a ese mercado. ¿Eso qué modelo es? A mí me gustaría saber cómo quedan todos los emigrantes ilegales que hay en Estados Unidos. ¿Tienen derecho a esto? ¿O se tienen que inscribir igual? ¿O por el hecho de ser ilegales no tienen derecho a nada? Bueno, primero tienen que ser legales para poder, obviamente, ir a un seguro y darse de alta. Y ha habido pues una especie de
intento en la legislatura de Obama de, como sabéis, de legalizar a todo un número muy grande de inmigrantes que hasta ese momento eran ilegales. Y en distintos estados se ha hecho eso y en otros estados no se ha hecho, porque hay estados, digamos, si quieres, anti-inmigrantes. Si ya eres un inmigrante legalizado, obviamente ya te puedes subir a un seguro y depende de tu nivel adquisitivo que te subes a un seguro de tipo A, de tipo B, de tipo C, etc. Si sigues siendo un inmigrante ilegal, te ocurre un poquito lo que se pretende, lo que se ha pretendido en esta legislatura, que aquí en España, que no tengas ningún derecho. Y por lo tanto, eso en Estados Unidos está todavía sin resolver. Yo creo que en España, en el decreto 2012, de abril 2012, a lo que nos opusimos muchísimos, se cometió un error no solo de tipo humano, de dejar que los inmigrantes ilegales no recibieran atención clínica, sino que es un error de gestión, porque es mucho más caro cuando sí te aparecen por urgencias. O es muchísimo más caro, algunos de esos tienen niños que están yendo al cole y no les estás vacunando, y los demás niños sí están vacunados. Entonces todo eso es mucho más caro. Por lo tanto, hay una lógica humana, obviamente, que es, si quieres, más ideológica, pero hay una muy objetiva de gestión. Es más caro no atender a esa gente. Tenim el dret de rèplica, si algun de vosaltres vol contestar el que diu el doctor Bengoa. Sí, jo volia preguntar una mica pel panorama davant de les properes eleccions, els candidats diferents. Bueno, sembla ser que Hillary Clinton serà la candidata demòcrata i potser la propera presidenta. És a dir, ¿cuál es el programa de Hillary Clinton en materia sanitaria? ¿Qué pretende hacer? Y lo más probable es que Sanders no sea candidato, o a lo mejor es un candidato independiente, vais a saber qué, pero ¿cuál es su programa, el programa de Sanders también en materia sanitaria y el de Donald Trump incluso? Conocer un poco brevemente cuáles son de los principales candidatos en materia sanitaria. Y luego después usted ha apuntado unas previsiones a largo plazo de llegar a los 100 años de vida, pero yo no sé si con la mutación que está experimentando el capitalismo, con mayor precariedad, se puede, peores condiciones de vida, mayor inestabilidad, esas previsiones se pueden ver cumplidas y no es un modelo demasiado optimista y a lo mejor es una regresión lo que podemos experimentar de cara al futuro a nivel de esperanza de vida. Muchas gracias. Vale, esperanza de vida. Trump se quiere cargar Obamacare, pero no tiene una propuesta alternativa más que mercado. Ya creo que ya hemos comentado lo que eso ha dado de sí, pero él quiere volver a eso. Entonces esperemos que no gane. Sanders quiere el modelo full que hemos comentado antes, de un sistema público, Sistema Nacional de Salud, a la inglesa, con un pagador único, incluso proveedores más y más públicos, algo de contratación con proveedores privados, tal, pero básicamente un pagador único, eso es lo que pretende Sanders. Y Clinton pretende seguir Obamacare, pretende ir más y más en este modelo, que yo creo que es lo acertado. Ahora, lo que propone Sanders, el modelo único, Obama ya le vio que le iba a crear una batería de anticuerpos que no iba a poder gestionar, entonces se quedó no a medio camino, porque es bastante espectacular lo que ha conseguido, pero hizo la cosa, digamos, factible en el contexto político en el que estaba. Y Trump no lo quiere, pero no ofrece una alternativa tal. Bueno, ofrece alternativas parciales con una pared en México para que no entre nadie
que por lo tanto eso me imagino que para él abaratará las cosas, o vete a saber, pero Trump no tiene modelo. El mercado lo arregla para él. Yo creo que estamos en un momento, pues obviamente muy importante y muy delicado en la sanidad, y que no es la culpa de, yo creo, que ningún partido político, sino que tiene que ver que ha cambiado tan brutalmente el entorno demográfico, cronicidad, etcétera, que nos obliga a responder con una transformación del modelo. Si transformamos el modelo en la dirección esta, vamos a poder ser más eficientes y seguir ofreciendo a la gente un modelo público como el que deseamos. Sobre la esperanza de vida, parece que no va a ocurrir lo que estaba usted indicando. Parece que sí se extiende la esperanza de vida incluso sin intervención clínica. Pero es posible que si nuestros estilos de vida, sobre todo el tema de la obesidad, que ya se considera obviamente el factor de salud, digamos, el problema de salud pública más importante en los próximos 10 años es la obesidad, porque la obesidad quiere decir más cáncer, más cardiovascular y más diabetes, que son 3 cosas que nos matan mucho más que otras cosas. Si no controlamos ese tema de la obesidad, es posible que esta generación frene algo los logros que ha tenido la generación posguerra y la nuestra. Es posible, pero nadie sabe. Sí, potser ell encara no ha parlat, vostè... Sí. Hola. Para implantar esta reforma del Obamacare aquí en España, que significa digitalizar los recursos y optimizarlos para así ser más eficiente, ¿será necesario privatizar el sistema público de sanidad? No. Es decir, de hecho ya se está haciendo en parte aquí en el País Vasco, en muchas partes de España. Es decir, yo no estoy diciendo que vamos a introducir el Obamacare en Europa. Europa está descubriendo estas líneas de trabajo por sí misma y con ciertas cosas como la contratación valor con los americanos. Pero es al revés. Es decir, para salvar el sistema público y tener un sistema público como el que hemos tenido y hemos disfrutado hasta ahora, es necesario invertir en este caso, la digitalización y un montón de otras cosas para conseguir que el sistema público siga siendo eficiente y que tenga los resultados que ha tenido. La privatización de todo lo que tenemos entre manos iría a contracorriente de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en el resto de Europa. Es posible ahora, con los cambios que hay en Austria y en otros países donde hay gobiernos ultraconservadores que van a ganar las elecciones, o en Francia, quizá dentro de un año, que haya intentos de privatización en Europa. Pero de momento, yo creo que en España sería un enorme error ir en esa dirección. Hola. He tenido constancia de las dificultades con las que se puede encontrar un usuario de Obamacare a la hora de concretar una cita con médicos o clínicas. Imagino que por prejuicios o falta de incentivos o directamente falta de profesionales. Ahora que hay más usuarios. Mis preguntas serían si a usted le consta este tipo de dificultades, si sabe si a la administración Obama le consta y cómo se podrían atajar. Sí, lo que pasa es que los seguros que se opusieron a la reforma de Clinton hace 18 años, los que se opusieron fueron los propios seguros. Sin embargo, Obama ha conseguido que a los seguros les interese su reforma. Es decir, tú imagínate que en un país como tal les dices, vamos a hacer una ley para que todos los seguros en este país, privados y públicos, tengáis más gente a bordo. Pues eso interesa en términos económicos. Interesa, yo voy a tener más asegurados. El dilema está en que además dice, ya,
pero el tipo de asegurados que vais a tener no los vais a poder seleccionar, que es lo que ocurría antes. Si tú dejas esto al mercado, el mercado hace lo que se llama selección adversa y selecciona a la gente sana, la incorpora a su seguro y deja fuera a la gente que tiene o va a tener una enfermedad. Entonces, lo que eso provoca, esa selección adversa, es, digamos, el sistema desigual del que se quiere alejar. Entonces, hoy los seguros, que creo que es tu pregunta, hay, por lo tanto, más demanda, de repente 20 millones y pronto 30 millones de americanos entrando al sistema, pero se distribuye en muchísimos seguros, muchísimos proveedores, etcétera, en un país absolutamente enorme de casi 400 millones de habitantes. Entonces, no es de repente un volumen absolutamente, inaceptable dentro de la provisión del sistema, y lo que les está ocurriendo es la falta de médicos de atención primaria. Y por eso hay que ser muy optimista con lo que tenemos en España y algunos otros países europeos, que se tomaron unas decisiones, yo creo, muy sabias hace 30 años con el modelo de atención primaria, para que hubiera más atención primaria, y por lo tanto hoy nosotros tenemos un cóctel, un contexto muchísimo más receptivo y muchísimo mejor para hacer estos cambios que incluso el que tienen los americanos, porque tenemos un modelo de cuidados que no sé si es por casualidad o no, pero básicamente se han ido tomando decisiones, y yo creo que se puede ser muy optimista que aquí se pueden hacer estos cambios. Si no tuviéramos atención primaria, como ocurre en algunos países, si no, por ejemplo, Francia no tiene atención primaria, no tiene un centro de salud con gente a la que se va y se les atiende. Tienen médicos sueltos, lo que se llama cottage industry, médicos sueltos por París, Lyon, Burdeos, haciendo medicina aislada, pero no son un centro de salud. Entonces no tienen una atención primaria como lo que hace falta. Los americanos están empezando, lo llaman medical home, están empezando a construir nuestros centros de salud, donde hay grupos de médicos en esas ACOs que he comentado, trabajando juntos para atender a una población. No sé si eso es la pregunta que me estabas haciendo. Sí, decía que había problemas para conseguir cita, pero ¿es un ejemplo concreto o en general que es difícil o que el tiempo de espera es demasiado largo? Un que está en el micro, pero luego en la grabación no se escucha lo que dice. ¿Sí? Sí, digo que las largas son directamente llama dentro de 2 meses, que no es tampoco, digamos que no abren la agenda, no parece que exista intención. Y además se ha complicado porque quizás el motivo puede ser que la atención primaria no la tienen tan desarrollada como puede estar aquí, pero precisamente recientemente han cambiado la manera de acceder a los especialistas. O sea, hasta hace poco se podía ir directamente a un especialista, ahora requieres pasar por la atención primaria. Eso es. Si además existe un problema de número de profesionales, todavía hay un tapón más grande. O sea, yo no sé cómo este tipo de inconvenientes cómo se pueden medir en este tipo de estadísticas. Pero lo cierto es que, al menos en el estado de California, es muy difícil acceder a la atención primaria, quizás por escasez de profesionales, pero que a efectos prácticos, usuarios de Obamacare no pueden acceder a esa atención primaria, por lo tanto al resto de atenciones. Eso es un problema grave y mi pregunta es si se sabe y si se sabe si existen medidas para atajarlo. No, sí tienen acceso, pero es decir, uno de los cambios del modelo para que se controlen, es decir, nosotros ¿por qué en España tenemos control del gasto? En parte pues porque los sueldos aquí no son astronómicos de los clínicos y la enfermería, que es una de las cosas que en Estados Unidos estaba completamente fuera, desbordado. Y la segunda es porque aquí pasamos por la atención primaria y no podemos ir directamente al especialista. Ese es el modelo que aquellos que no lo tienen, todo el mundo lo está inventando. Francia quiere ese modelo, lo llaman médecin traitant. Básicamente quieren que los franceses, en lugar de ir directamente al especialista, vayan a través de un médico de atención primaria. Entonces, nosotros tenemos ya ese modelo. Entonces, Obamacare sugiere ese modelo también. Y luego,
todo depende del momento y en qué organización estás. En Kaiser Permanente, en California, con esos 8 millones de habitantes, tienes cita en 2 días. En otras organizaciones, que igual, que no conozco, la que tú comentas, que no está todavía, que todavía está estructurando el modelo, pues igual hay que esperar más, no lo sé. Pero básicamente el modelo va a ser muy, muy parecido al que nosotros tenemos. Hay que pasar por atención primaria, como debe ser. Sí, sí, pero ¿eso cómo lo haces? ¿Esperas a tener todos los profesionales y los construyes, que crear un médico son 10 años, y luego haces Obamacare, o haces Obamacare para tener esos profesionales en las universidades? Pero eso seguro, me imagino que eso es lo que harán esas organizaciones. Pero te tienes que dar cuenta de una cosa muy sencilla. Por ejemplo, a nosotros, te voy a hablar de precios. En la clínica Mayo, que es una clínica absolutamente fantástica en Estados Unidos, un riñón, hacer un trasplante de riñón cuesta $200.000. En Cataluña, en España, cuesta 20.000. Y esos son sueldos médicos, por haber ido al especialista, por estar llevando las cosas de una forma hiperespecializada. Entonces, simplemente para que veas, es que hay 2 ceros más. Entonces, no podemos pensar en un modelo en que todo el que enferma se va a un especialista. De hecho, si hay algo que hemos hecho bien en España, ha sido esa puerta de entrada. Sí, pero mi punto de vista es, quizás hay 20 millones de americanos cubiertos que antes no estaban, pero creo que tampoco se puede apuntar el tanto hasta que efectivamente... ¿Cuántos americanos efectivamente tienen acceso a la sanidad? Porque si yo llamo a una clínica, le digo que mi seguro es Blue Shield y no me contesta, sí tengo cobertura, en las estadísticas tengo cobertura, pero cuando necesito la atención primaria no la obtengo. Bueno, no sé, eso será una experiencia personal, es decir, no le consta. No le consta este tipo de dificultades, o no le consta tampoco a Obama, es decir, esto que estoy diciendo no está pasando. No lo sé si le consta. No lo sé. Lo único que sé es que eso debe ser más una excepción que la regla. La regla es la contraria, exactamente la contraria. ¿Me puede decir entonces una AOC en California a la que se pueda acudir? Una de estas AOC. No hacemos publicidad en una el Kaiser Permanente. Bueno. Súbete a Kaiser Permanente. De acuerdo. Gracias. Marcelí, second round. No, micro. Micro, un moment, no se sent més bé. Bueno, Rafa, te quería preguntar una cosa que no habías comentado, pero que la has comentado en la última aportación, era respecto precisamente al tema de la atención primaria, ¿no? Yo pienso que ya ha quedado muy claro en tu última intervención del papel que tiene la primaria con los medical homes, ¿no? En todo el desarrollo de reformas, ¿no?, que hay en Estados Unidos. Tenía una segunda pregunta que te quería comentar, que no es propia de Estados Unidos, pero sí que, apelando a tu experiencia en Irlanda del Norte, un poco cómo se está incorporando en algunas reformas todo el tema social, ¿no? Yo creo que precisamente Irlanda del Norte ha sido de los países, ¿no?, que ha incorporado desde hace ya más de 40 años, ¿no?, todo el mundo social, y qué papel, ¿no?, puede tener en todo este tipo de reformas. Bueno, pues ahí pueden aprender de Cataluña, los americanos, porque todavía no está bien metido la infraestructura social, no está bien coordinada dentro de esas nuevas organizaciones, pero ya están en ello algunas. Algunas están empezando a decir, bueno, controlo esta población en términos clínicos, pero para poder hacer las cosas bien con muchos de los pacientes que no quiero que me lleguen al hospital, pero aquellos que sí han llegado al hospital tengo que saber dónde mandarles, o a casa, o una residencia, o una estructura menos cara que tenerles en un hospital, porque además un hospital es el sitio más
peligroso en nuestras ciudades. Es importante tener estos pacientes en otra estructura, donde se les atiende mejor. Entonces, el modelo americano ha empezado a razonar qué es lo que puedo hacer antes de que me lleguen al hospital, pero está empezando a decir, bueno, ¿y cómo los manejo cuando salgan? Y muchas de las cosas que habéis hecho aquí, tú concretamente, Juan Carlos, y otros, básicamente es empezar a ir en esa línea. Yo en el País Vasco me dan 1000 tortas todo el tiempo por decir que hay que integrar los servicios sociales que dependen de las diputaciones con la sanidad que depende del gobierno vasco. Pero esos dos mundos, a la gente que tiene una necesidad sociosanitaria no le interesa las batallas de poder, lo que le interesa es continuidad de cuidados sociosanitarios. Y esa continuidad de cuidados no la estamos ofreciendo aún, desde luego no es sistémica en todo nuestro modelo ni en Estados Unidos tampoco. Muchas gracias, doctor Bengoa, por su trayectoria profesional y por la contribución al cambio que se avecina tanto en España como en Estados Unidos, y muchas gracias por su esfuerzo. Yo quisiera preguntarle, lo ha nombrado ahora al final, pero la tenía apuntada al principio, que sabe mal que si en el Obamacare se contempla alguna línea, algún estatus de cuidados intermedios. El nombre, llámele usted como quiera, ¿no? Pero de alguna manera, dada la gran población de patologías crónicas y de envejecimiento de la población, aquí en Cataluña, por supuesto, y en el resto de España también, todo el nivel de cuidados intermedios, de distintas formas y distintos nombres, etcétera, pero han dado un muy buen soporte para intentar que los hospitales tengan un respiro en esta época, y también la atención primaria, por supuesto. No sé, ¿contempla alguna fórmula de ese tipo? Sí, pero no la dicta. Dice, vamos a seguir con el mismo ejemplo de la cadera. Yo, si opero una cadera y me van a financiar la cadera más 90 días de cuidados, yo igual necesito una infraestructura de rehabilitación, una cosa intermedia en el camino, etc. Pero es el proveedor, el grupo de prestadores que la tiene que organizar. Obamacare no dice, y este es el modelo que tiene. Si ya te vas también a seguros privados, Blue Cross Blue Shield, el asegurador que he mencionado antes, que tiene ese contrato de calidad total, lo que hace Blue Cross Blue Shield es, les dice, mira, a mí no me importa cómo organizáis la continuidad de cuidados de diabetes, pero yo ya no voy a comprar, por ejemplo en Boston, un poquito de la diabetes en atención primaria, otro poquito en el hospital cuando se complica, otro poquito de no sé qué en farmacia. Mira, poneros de acuerdo los prestadores y unir vuestras infraestructuras, y algunas son intermedias, para gestionar bien esa diabetes. Eso es bastante importante. A mí me gusta esto de dejar que lo local busque la solución versus alguien muy iluminado en el centro de la organización a nivel nacional, que sea Washington o Madrid, diciendo cuál es el modelo único de organización, en este caso intermedia, para toda España. No, deja que las circunstancias locales determinen qué circunstancias hace falta. Pues hay partes demográficas en España donde es evidente que va a hacer falta pues una infraestructura de rehabilitación residencial muchísimo más sofisticada que en otras. Lo rural y lo urbano, etcétera, va cambiando. Entonces, dejar que lo local diseñe lo local es muy, muy importante. No te contesto decir, del todo, añadiría que hay más y más organizaciones que no sé si son intermedias, pero que son hiperespecializadas en la gestión de una cosa, donde te hacen todo. Y hay algunos prestadores que están diciendo, vamos a hacer, no vas a primaria en hospital, vamos a hacer todo tu diabetes aquí, y ven a este sitio para tu diabetes a partir de ahora. Alguien me lo paga, tú vas a un seguro, me lo pagan, yo te voy a controlar la diabetes aquí. Entonces aparecen nuevos modelos, nuevas estructuras centralizadoras, etcétera, por enfermedades, que no es un modelo
es bueno en algunos si solo tienes unidad de diabetes, pero la mayor parte de nosotros, cuando tenemos una enfermedad crónica, luego hay otra, y luego hay otra, y luego hay otra. Entonces somos pluripatológicos poco a poco, y lo que hace falta es organizar un modelo para esa pluripatología. No voy a para la parte de diabetes aquí y tal. Entonces ese modelo no creo que va a ser muy bueno para nosotros, ese de hiperespecializar enfermedad por enfermedad y montar una infraestructura para eso. Sí, tu fem justícia distributiva, Marcelí. Sí? Fem justícia distributiva, aviam que xerri tothom. Sí? Buenas tardes. Yo quería preguntar sobre el papel de los pacientes, tanto en la reforma de Obamacare como en los cambios de reformas que planteas también para aquí en Europa, ¿no? Porque hasta ahora los pacientes más bien somos sujetos pasivos en el sistema sanitario y cómo podríamos ser sujetos activos también en una parte, obviamente no, quizá no la mayoritaria, pero en una parte del diseño o quizá de las atenciones más locales, ¿no? Bueno, hay varias cosas que están pasando que poco a poco, más aquí, más en Europa y más rápidamente aquí, porque tenemos una infraestructura más controlada por, digamos, la administración, y está yendo más rápido lo que en términos generales se llama dar más voz a los pacientes o más empoderamiento a los pacientes. Por ejemplo, permitir que los pacientes tengan acceso a su historia clínica es una forma de empoderar al paciente. Formar a los pacientes en autogestión de su enfermedad, que se está haciendo en 6 o 7 comunidades autónomas y en muchas partes de Europa, es una forma de dar más voz a los pacientes. Por lo tanto, a nivel de la provisión, de la organización de la interacción entre los clínicos y los pacientes, este paciente está más y más empoderado, está empezando a subir y a exigir un trato mucho menos paternalista de parte de los clínicos. Hay un cierto lento equilibrio de poderes, pero muy lento. Pero hay que, obviamente, tener una política que vaya en esa dirección. Lo que aún está por venir y que se está discutiendo más en el norte de Europa, que creo que aquí, es lo que has comentado, es decir, cómo pueden los pacientes también tener más voz en las decisiones políticas que se toman. Yo creo que, por ejemplo, los pacientes en España pues no tienen voz. Hay asociaciones de pacientes, pero no tienen voz en las decisiones macro que se toman. Entonces, hay que ver cómo se hace eso, porque es fácil de decir y sería muy demagógico para mí decir no, hay que hacerlo, etcétera, etcétera, pero hay que buscar el proceso formal para darles más voz en las decisiones, en la parte de política de salud, no solo en la gestión de su enfermedad. Lo segundo ya lo estamos empezando a hacer, lo primero está pendiente. Sí, buenas tardes y gracias, doctor Bengoa. Una pregunta en relación a Cataluña. Como saben, en Cataluña tenemos modelos de provisión de servicios diversificados. Digamos que habría 3 grupos, el de entidades de base asociativa, las entidades de integración vertical y el Institut Català de la Salud, ¿no? Y este debate es un debate que lleva años produciéndose sobre cuál de ellos es el más eficiente, el que consigue mejores resultados en salud, ¿no? De su charla incluso intuía que estas ACOs pues consiguen muy buenos resultados y yo pensaba, hombre, igual resulta que este gran cambio que no es sexy pero que habrá que hacer consiste en transformar el Institut Català de la Salud, la empresa pública más grande de Cataluña, en ACOs, ¿no? No sé si esa es su opinión y no sé si eso es trasladable aquí. Cuando se plantea este tipo de debate aquí en Cataluña, después de más de 10 años de implantación de la primera entidad de base asociativa, sigue habiendo muchas suspicacias y recientemente ha habido además un artículo publicado en El País sobre el lucro de estas entidades. Bueno, en definitiva, yo creo que entienden la pregunta, ¿cuál sería su opinión al respecto? Pues la misma opinión que ocurre cuando la gente opina sobre las experiencias de privatización que ha habido en Madrid. Pues simplemente, como no estamos en un país transparente,
no se evalúa y las distintas partes no dan resultados y por tanto es muy difícil comparar. Para poder contestarte científicamente haría falta una evaluación y de resultados. No veo por qué los distintos modelos no se pueden evaluar en términos de resultados y tal. Estamos en un momento, obviamente en el país, donde la gente está muy cómoda con el blanco y el negro. Y obviamente la sanidad se mueve en un territorio también gris, donde hay mucho potencial organizativo y de gestión, etcétera. Pero los medios de comunicación y la politización de la sanidad lo está llevando a los extremos. Y eso no es un buen sitio para estar, porque ahí se produce muchísimo más calor que luz. Entonces, ¿dónde está en la zona gris esto? Evaluar los resultados y tomar decisiones en función de los resultados. Igual que hacemos con un paciente. Es que no sé por qué usamos la lógica evaluativa con un paciente, un diagnóstico, imagen, rayos, etc. Pero cuando tenemos un modelo organizativo, como los que has mencionado, no le ponemos imagen, radiografía y lo diagnosticamos y podemos tomar decisiones. Y yo creo que es importante ahí es desideologizar las decisiones. Em sap molt de greu, sobretot per tu, Marcelí, però hem de tallar aquí. El doctor Bengoa ha d'agafar un avió, hem de sortir sellant d'aquí i comptar amb que la Corporació de Taxis de Barcelona faci la feina ben feta. Doctor Bengoa, muchísimas gracias por haber venido, por el espacio de 3 horas, que hemos aprovechado a fondo. Y bueno, me atrevo, no en nombre del Ateneo, pero personal, a esperar que alguna lista en la que he oído que figura su nombre cumpla su cometido y se convierta en un organigrama de cierto organismo que todos conocemos. Muchas gracias de nuevo y siempre tener su casa aquí en el Ateneo. Gracias. Muchísimas gracias.